Saludos hermanos, qué bueno verles nuevamente, estar aquí con ustedes una vez más. Estamos aquí con Roberto, aquí estamos continuando el estudio acerca de la fe. La última vez, el último video que hicimos, estuvimos hablando un poco de lo que es la fe, la experiencia, algunas experiencias bíblicas acerca de la fe. Nada, y que queremos continuar hoy, queremos nosotros vamos a estar hablando de esto por la eternidad, así que cómo esto nosotros nos relacionamos con Dios y quizás podemos repasar un poquito antes de continuar, pero vamos a tener una oración antes de... Vamos a orar. Vamos a tener una oración antes de continuar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, gracias Padre por nuevamente poder sentarnos aquí y poder estudiar tu palabra. Señor, danos tu Espíritu Santo que nos guíe, Señor, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Queremos rendir, Señor, lo que somos y que todo, Señor, todo lo que digamos sea para alientar, animar a nuestros hermanos que nos escuchan. Y te pedimos que tú nos elevas a tu trono para poder ser bendecidos por tu palabra, Padre. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, el conocimiento más importante que podemos adquirir cuando estudiamos las Sagradas Escrituras es el conocimiento de la fe. ¿Por qué? Porque sin fe no podemos agradar a Dios. Y si no podemos agradar a Dios, tenemos problemas. Entonces, quiere decir que si nosotros no tenemos fe, Dios se desagrada, no le gusta. Entonces tenemos que saber qué es fe. Todos los que venimos a este mundo, venimos con una medida de fe. Todo el mundo. No hay nadie que no venga con una medida de fe. Pero tenemos que hacerla crecer. Y la única manera de hacerla crecer es orando constantemente, escudriñando las Sagradas Escrituras y compartiendo con otros nuestra experiencia cristiana. Porque si no hacemos eso diariamente, la fe siempre va a estar reducida a lo que recibimos cuando venimos de este mundo. Y eso no es suficiente. Entonces, tú en el último video mencionaste acerca qué es la fe y dijiste que es creer. Me gusta la definición que tú le das a la fe. Creer en la palabra que Dios dice, ¿verdad? Fe es yo poder decir, yo creo en lo que Dios está diciendo. Sí, mira, la fe es esperar que la palabra de Dios cumpla lo que la misma palabra expresa y confiar en que esa palabra cumple lo que dice. Eso es fe. El centurión dice, di la palabra solamente y mi esclavo será sano. Él dependía de la palabra para que su siervo o su criado se curara. Exacto. Es más, él detuvo a Cristo Jesús y le dijo que no fuera donde estaba el enfermo, porque yo no soy digno de que tú entres bajo mi techado. Pero si tú hablas, tú dices la palabra misma va a hacer la obra en mi siervo. Él entendió el concepto de decir, dar una orden, porque él era un soldado. Y era un centurión, o sea, estaba a cargo de soldados. Y él entendía de cuando él hablaba, se cumplían las cosas. Sí. Y eso es lo que él explica. Claro. Eso es lo que él explica a Cristo Jesús. Mira, yo estoy bajo órdenes. Y cuando yo digo algo a un soldado, él lo hace. Y cuando le digo al otro soldado que haga otra cosa, él la hace también. O sea que si mi palabra tiene ese tipo de poder, tu palabra que es de Dios tiene mucho más poder que la mía. Entonces di la palabra solamente y mi esclavo se va a curar. Sí, que trasciende el aspecto físico. Cuando el centurión entendía, la palabra de él transciende lo físico,
y va hacia lo espiritual, o sea, cosas que nosotros no vemos, que no podemos ver. Así es, ¿verdad? No es fácil, no es fácil el tema porque nosotros no estamos acostumbrados a eso. Nosotros estamos acostumbrados a que alguien haga algo, pero la Biblia dice que no, dice que Dios dijo y se hizo, ¿verdad? Dice, puesto que eso es fe y la fe viene por la palabra de Dios, podemos esperar que sea esta misma la que enseñe que la palabra tiene en sí misma el poder para cumplir lo que ella expresa. Y así es. Efectivamente, la palabra de Dios enseña precisamente eso y no otra cosa. Esa es la palabra fiel, la palabra llena de fe. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar esa fe con la cual venimos a este mundo para tener una fe como la del centurión. Y el centurión no era ni siquiera israelita. No era, ¿cómo se llama? Sí, él no conocía los judíos, la historia, no era parte de su historia, no era parte de sus costumbres. Para él, nosotros hemos hablado eso antes, fue acerca del oír los reportes y ver lo que Jesús, vieron que él tuvo experiencia de poder ver lo que Jesús hacía. Sí, eso fue lo que... Y eso causó una fe en él. Y es fantástico porque él no sabía que esos reportes lo estaban convirtiendo. Él escuchaba y escuchaba y se quedaba azorado y se quedaba impresionado. ¿Cómo es que este hombre, Cristo Jesús, puede hablar así y que las cosas se cumplan como él dice? Entonces él fue elaborando en su mente hasta que llegó a la conclusión que la palabra hablada por él era suficientemente poderosa para hacer lo que la misma palabra expresaba. Y tenemos que llegar a ese punto nosotros. Mira, nosotros decimos que somos adventistas del séptimo día. Pero Satanás es adventista de todos los días. Y tiembla. O sea que no es el adventismo lo que nos va a salvar, sino ser cristianos, lo que quiere decir que tenemos que pensar como Cristo Jesús piensa, tenemos que hablar como Cristo Jesús habla y tenemos que actuar como Cristo Jesús actúa. Si no es así, nosotros no vamos a ningún lado. Sí, y vemos la experiencia acerca de la experiencia en la Biblia acerca de cómo esta fe se llevó a cabo. O sea, la experiencia. Por ejemplo, cualquier historia de Cristo Jesús, cuando estaba caminando sobre el agua en el mar y se acercó al barco, cuando él llamó a Pedro para que saliera, Pedro tuvo que ejercer fe. Sí. Él tuvo que creerle lo que él decía para que eso sea una realidad. Si no, Pedro no se hubiera salido del barco. Exacto. Porque él tuvo que... yo no sé, y quizás en la mente de Pedro estaba diciendo, yo no sé cómo él va a hacer esto, pero yo le creo. Porque él se estaba parando en agua. Y era un pescador, él sabía que nadie se para en agua. Sí, porque se hunde. Todo se hunde. So, él tuvo que creerle y ejercer fe. Exactamente que sí. El hecho de que Cristo Jesús estaba caminando sobre el agua le dio a él la fe necesaria para decir, si Cristo Jesús dice que yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo. No porque yo pueda hacerlo, sino porque Él dice que yo puedo hacerlo. Entonces dice, me salgo del barco y voy hacia Cristo Jesús. Exacto. Y mientras él mantuvo su vista en Cristo Jesús, él caminó. Él caminó a lo mismo que Cristo Jesús estaba caminando. Pero se volteó
y volvió sus ojos a los discípulos para que vieran que él estaba caminando y perdió contacto con Cristo Jesús. Y cuando volvió hacia Cristo Jesús, lo que vio fueron las olas que estaban cubriendo, y entonces tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y Cristo Jesús le dijo: hombre, ¿de cuánta fe? Poca fe. De poca fe. ¿Por qué dudaste? O sea que la duda hace que la persona se hunda. Que es lo opuesto de la fe, lo que es lo opuesto de lo que es la fe. Exactamente que sí. Es y entonces nosotros no debemos de tener duda. Cuando Dios dice algo, debemos de creer con toda nuestra mente y nuestro corazón que lo que Dios está diciendo es cierto. Y que las cosas que Él dice y expresa en su palabra se van a volver a realidad, ya sea en este momento o en el futuro. Amén. Y ahora que dice el futuro, porque en ese evento, por ejemplo, de Jesús en el agua, caminando, eso fue en el momento, eso fue rápido. Él ejerció fe y rápido tomó acción. Pero, por ejemplo, algo que menciona en el libro, en el capítulo anterior, es acerca de Jericó, las murallas de Jericó. Les tomó 7 días para que lo que Dios había dicho y hacer lo que tenían que hacer para que pasara lo que Dios había dicho. Exactamente que sí. Hubo un tiempo de espera hasta que ejercer fe es no dudar si el evento pasa ahora, pasa rápido o hay tiempo. Entonces el problema es que Dios nos da tiempo para que dudemos. Entonces, para ver si vamos a continuar creyendo hasta que se cumpla lo que la palabra dice. Y entonces la historia de Jericó es un ejemplo de ello. Se tardó 7 días, pero pudo haberlo hecho el mismo día. ¿Por qué no se hizo el mismo día? No sé por qué no se hizo el mismo día, pero se llevó a cabo, y el 7º día las paredes de Jericó cayeron abajo, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que pasó con Moisés cuando se abrió el Mar Rojo, ¿verdad? El mar no se abrió hasta que Dios dio la orden, dice, que caminen hacia adelante. Viendo el agua ahí frente a ellos. Entonces, no importa si está agua o si está abierto, camina hacia adelante. Y entonces, si no se hubiera caminado y mojado, el mar no se hubiese abierto. Pero tuvieron fe y comenzaron a caminar, y posiblemente se mojaron los pies y el agua comenzó a abrirse. Eso es fe. Eso es fe, exacto. Es poder actuar en lo que Dios nos dice en la palabra, sin ver sin ver lo que el resultado en el momento. O sea, si yo no estoy viendo lo que Dios me está pidiendo, no lo veo en el momento, yo todavía tengo que ejercer fe y tengo que continuar hacia adelante. Y es lo que decían el pueblo judío cuando hablando de Jericó. Ellos continuamente se levantaban cada mañana, y aunque no veían el resultado de lo que estaban haciendo, continuaron así. Bueno, los que estaban adentro de Jericó, cuando los vieron hacer eso, tenían miedo. No sabía qué presagio o qué lo que estaba pasando y por qué los judíos estaban haciendo aquello, pero sabían que algo iba a suceder. Ellos esperaban que como producto de lo que estaban haciendo iba a pasar algo, pero no sabían qué era lo que iba a pasar hasta que estuvieron perdidos. Pero la fe trabaja de esa manera. También, además, cuando Moisés, Noé, que toda la Biblia tiene historia
acerca de este tema, acerca de lo que es fe, de personas en creer en Dios. Abraham tuvo que creer Dios le hizo una promesa y dijo, sí, te creo. Él ejerció fe. Y con la experiencia con su hijo Isaac, otro ejercicio de fe. Exacto. Llevar a su hijo. Eso para hacer algo así es algo que requiere mucha fe. Requiere, bueno, tengo que estar bien seguro que lo que estoy escuchando está bien porque es el único hijo que tengo. Y él tuvo que ejercer fe. Bueno, yo creo que sí. Y, una fe muy especial, ¿verdad? Porque él se puso a pensar cómo está esto. Dice, primero me dice que en Isaac todas mis ¿cómo se llama? Mis generaciones posteriores iban a ser bendecidas. Ajá. Y ahora me pide que lo mate. Sí, no tiene sentido. Para una persona dice, pero ¿cómo? Imagino que en un momento Abraham dijo, bueno, ¿será? ¿No será? No escuché bien lo que Dios me está pidiendo, pero él siguió adelante. Bueno, él siguió adelante y no solamente eso, sino que decidió no participarle a su esposa. No le dijo ni una sola palabra de lo que pensaba hacer, porque él temía de que si le decía a su esposa no le iba a permitir tal cosa y se iba a oponer. Entonces él en la mañana, antes de que ella despertara, tomó sus asnos, su comida y se las heló para Monte Moria, pero sin decirle a la esposa. Y después de que el tamal había pasado, entonces fue que le contó todo. Imagínate esa conversación. Y de que tú te llevaste a mi hijo. Es increíble, ¿verdad? Que Dios, y si vemos la Biblia, la palabra está llena. Noé, construir un arca. Dice, nunca ha visto una gota de lluvia. Bueno, ahora mira, la historia de Noé es un poco peculiar porque construir una arca de ese tamaño no es lógico. Pero construirla en tierra es más ilógico todavía. No la construyó en el río, ni en el lago, ni en el mar, no que en tierra. En medio del valle, entre medio de montañas, valles, ahí montó. Sí, no había agua. Entonces está construyendo un barco enorme, porque era enorme, y lo está construyendo y toda la gente dice, este hombre está loco. Dice, ¿por qué? Porque lo está construyendo en un lugar donde no hay agua. Aquí no hay agua, nunca ha habido agua. Y entonces se burlaban de él y le decían viejo loco. Y entonces Noé decía, no, aquí va a pasar algo. Entonces él no sabía todos los detalles, pero él sabía que si Dios le decía que construyera un arca, lo que tenía que hacer era construir un arca. Y dejar que las cosas pasaran y que las cosas sucedieran como Dios sabía, no como Noé sabía. Y eso es lo que la verdadera fe es, creer en algo que no tiene lógica a la mente humana, pero que tiene lógica a la mente divina. Es increíble, ¿verdad? Y pensar que lo que toma después es porque cuando uno habla de creer, Dios tampoco nos pide a veces. Nosotros tenemos la evidencia. O sea, Noé pues había vivido y conocía a Dios por su experiencia personal de hablar. Nosotros tenemos los libros, nosotros tenemos la historia, nosotros tenemos la evidencia. Noé no tenía nada. Y no tenía nada. No había el libro, no había nada. Él dijo, pues, eso es lo que yo escucho. Y sigue adelante. Nosotros tenemos la evidencia, ahora podemos ver y tenemos más, mucha razón para poder, es como se nos hace más fácil para nosotros creer y aún así tenemos dificultad y dudamos. Aún así, a pesar de que tenemos la evidencia,
Dudamos. Y actuamos, la manera que actuamos es contrario a la fe. ¿Entiendes? Porque la fe tiene que ser precisa y tiene que ser fiel a la palabra y creer que lo que Dios está diciendo es 100% correcto. Amén. Y que no hay duda alguna de que se va a cumplir. No importa si yo creo o no creo, se va a cumplir porque Dios lo dijo, ¿verdad? Y entonces, esa clase de fe es muy difícil de encontrarla. Y sobre todo en nuestro medio, donde tenemos religiones que como dice, que son vientos de diferentes doctrinas. Entonces, uno cree y otros no creen, ¿verdad? Entonces, el problema está en que cuando vamos a la congregación, el pastor nos dice algo y después el pastor invita a otro pastor a venir a predicar y el pastor dice cosas que son opuestas a lo que el pastor dice. Entonces comienza la división. Pero la división no es por la congregación. La división es porque los pastores no armonizan en lo que dicen, sino que uno dice una cosa y el otro contradice lo que éste ha dicho. Entonces ya uno no sabe qué es lo que tiene que creer. O el pastor que está encargado de la congregación o el pastor que vino a visitarnos. Y por eso es que es importante que nosotros, por eso es que es importante que nosotros mismos escudriñar las escrituras, nosotros poder estudiarlas. Exacto. Porque ahí es donde entramos en los problemas cuando dependemos solamente dependemos de lo que el pastor, de lo que los predicadores dicen. ¿Sí? Y nosotros no estamos verificando con la palabra, no estamos escudriñando, nosotros estamos estudiando. Podemos ser engañados, podemos caer en falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Pero el problema no es con el pastor, sí. El problema es con nosotros. Entonces nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos está diciendo que hagamos, y es escudriñar las escrituras para ver si lo que el pastor está diciendo está de acuerdo con las escrituras o no está de acuerdo con las escrituras. Los bereanos hacían precisamente eso. Los bereanos, después de que Pablo, que era el mejor predicador de ese tiempo, les predicaba, y ellos no creían en lo que Pablo les decía, sino que se iban a la casa a orar, abrían las Sagradas Escrituras a ver y a comprobar si lo que Pablo les estaba diciendo era correcto o no era correcto. Esa disposición que tenían los bereanos es la disposición que tenemos que tener nosotros. Y no depender de personas. ¿Cómo? No depender de personas. No depender de nadie, sino de que la palabra está a nuestra disposición. Y gracias a Dios que todavía está a nuestra disposición. Bueno, mira, gracias a Dios. En este país, en los Estados Unidos de Norteamérica, en todas las librerías hay Biblias. Hay Biblias en el idioma francés, en el idioma alemán, en el idioma griego, en el alemán ruso, en cualquier idioma que uno quiera una Biblia, ahí le encuentra en esa librería. Así es. Dios ha bendecido este país enormemente. Entonces, como Dios nos ha bendecido este país enormemente, nosotros no tenemos ninguna excusa para no tener una doctrina correcta. Y tener esa relación con Cristo, con Dios, que es creciente, que estamos creciendo constantemente en Cristo Jesús. No hay excusa especialmente aquí en Estados Unidos, no hay excusa para no poder crecer en Cristo Jesús. Exactamente que sí, hermano Miguel. No hay excusa. Y tenemos no solamente en la Biblia, sino que tenemos los escritos de la hermana White, el espíritu de profecía,
que explica las Sagradas Escrituras de una manera formidable y que nos hace fácil comprender la manera como Dios actúa con respecto a nosotros. Así es. Y volviendo al tema, el tiempo que nos queda, de ejercer fe. Jesús tuvo, cuando creciendo, tuvo que ejercer fe. Tuvo que ejercer fe porque él era hombre, ¿verdad? Entonces, pero él estaba dotado también de una medida de fe que él comenzó a edificar y edificar hasta que sabía que él era el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Y entonces llegó a la conclusión de que él era un enviado de Dios. Para eso se necesita fe. Sí, llegó a la conclusión de que él era el Hijo de Dios. Sí. Y como digo, y vemos ejemplos de cómo las personas reaccionaron cuando él dijo esas palabras que él era el Hijo de Dios. Lo querían matar, o sea, lo querían en el templo. La primera vez que lo dijo, se lo sacaron afuera para llevarlo y tirarlo por un barranco. Un barranco, sí. Pero él hizo eso ejerciendo fe. Él lo creyó. O sea, él estudió a través de sus estudios me imagino que María le enseñó le hablaba de cómo nació él, la experiencia desde muy pequeño. Y él tuvo que creer eso. Pues sí, yo soy. Hasta que llega a la conclusión, yo soy el Hijo de Dios, y Dios, y yo soy ese cordero que tengo que dar mi vida. Porque me imagino que en un momento, cuando fue el templo por primera vez, se dio cuenta de ese cordero, donde veía a los sacerdotes con el cordero, ese soy yo. Sí, entonces, y para eso se necesita una fe muy especial, no es cualquier fe, ¿verdad? Y él llegó a la conclusión de que era el Hijo de Dios y que venía a este mundo a hacer una obra que solamente él podía hacerla y nadie más podía hacerla. Y en ese caso, Dios lo bendijo y le dio y anunció en su bautismo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Él estaba seguro ahora más que nunca de que él era el Hijo de Dios y que él estaba allí haciendo una obra para la cual su padre lo había mandado. Pero cuando él declaró que Dios era su padre, los judíos se enojaron. Y porque dice que él se hacía pasar como uno igual a Dios. Y en verdad era uno igual a Dios. Era Dios en la carne, ¿verdad? Pero los judíos se privaron de una bendición enorme al no creer y al desearle la muerte al Hijo de Dios. Y eso es lo que nos llama a nosotros, las buenas nuevas. Quizás podemos expandir un poco más en el próximo video. Las buenas nuevas es nosotros eso, creer que Jesús es el Hijo de Dios y vino y murió en la cruz, vivió la vida, murió en la cruz y resucitó, y a través de él yo recibo el perdón de mis pecados. Exactamente que sí. Pero yo tengo que creer eso, yo tengo que ejercer fe. Exacto. Porque si yo no creo eso, pues entonces de nada me salve. Es la fe que dice, no puedo agradar a Dios si yo no verdaderamente creo eso. Exactamente. Y entonces para poder verificar de que creemos, entonces tenemos que compartirlo con los demás. Porque es compartiendo con los demás. Porque son buenas nuevas, son buenas noticias. Es una noticia buena. Pero solamente para aquellos que están preparados. Para aquellos que no están preparados, es una mala noticia. Pero Dios es maravilloso y es paciente para con nosotros. Amén. No queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, a la confesión y a dejar el pecado. Y si nosotros hacemos eso, Dios está con nosotros. Amén. ¿Verdad? Amén. Dios no nos abandona. Somos nosotros los que abandonamos a Dios. Y después tenemos que sufrir las consecuencias.
así es. Buenísimo. Vamos a tener que continuamos la semana que viene en el próximo video porque está muy buena la conversación. Y tenemos que hablar acerca de la fe, qué es lo que se llama a nosotros a creer. A través de la palabra, que yo aprendo de lo que yo debo creer, acerca pues, del Evangelio. El Evangelio es lo más básico. Si yo no puedo creer, si yo no creo que Jesús vino y el Hijo de Dios murió en la cruz y se resucitó y ahora está en el lugar santísimo, abogando por mí, ¿sabes? Eso es lo más básico para creer. Sí, así es. Porque esas son las nuevas, eso es lo que motiva. Entonces, hay muchas otras cosas que Dios dice. Yo soy heredero de su reino, yo soy llamado hijo de Dios. Hay otras cosas que Él dice que yo tengo también que creer. Así ¿verdad? es. Pero la próxima hablamos, tenemos que hablar más continuamos esta conversación. Está bien, vamos a orar entonces, ¿verdad? Sí, vamos a orar. Chao. Eterno Dios que moras en los cielos, te damos gracias por estos momentos tan preciosos que nos das, Señor. Gracias. Y que nos ayudas estando con nosotros del Espíritu Santo para poder expresar tus pensamientos que son bellísimos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos guíes y nos protejas aún de nosotros mismos. Bendice también a nuestros televidentes y a aquellos que están siguiéndonos en estos estudios para que ellos también puedan aprender estos bellos mensajes y puedan también ser parte del reino que tú nos ofreces a todos. Bendícenos, guíenos constantemente. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. 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 Bueno, bendiciones a todos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.